Hola, sean bienvenidos al canal. Yo soy Claudia y hoy te invito a algo más que ver un video. Te invito a ser parte de la memoria de David Esteban Nocua. 14 años. Esa era toda la vida que había vivido cuando su historia se cortó de la manera más brutal. Su nombre pudo haberse perdido entre las estadísticas. Su caso pudo haberse archivado como uno más. Pero David merece que su voz siga resonando. Hoy, cada comentario tuyo, cada compartida, cada palabra que escribas pidiendo justicia, es un acto de resistencia contra el olvido. Porque David no era solo un número más, era un hijo que soñaba con ser arquero. Un joven que creía en el amor, un alma noble que fue traicionada por quienes más confiaba. Su madre, Juliana, sigue esperando que la justicia haga honor a su nombre. Por eso te pido que no seas solo un espectador de esta historia. Escribe "Justicia por David" en los comentarios. Comparte este video para que su historia llegue a más corazones, porque cada voz que se suma es una luz que se enciende contra la impunidad. El caso de David Esteban Nocua. David Esteban Nocua nació en Bogotá en 2010 y creció en Usme, donde el aroma del café recién colado por las mañanas se mezclaba con el persistente bullicio de las tiendas y corredores de vecinos. Compartía el hogar con su madre, Lisette Juliana Monroy, y su padrastro, Camilo Torres. Tenía 2 hermanos menores, a quienes cuidaba con devoción, convirtiéndose en su hermano mayor protector. Les enseñaba las tareas escolares sobre la mesa de la cocina y organizaba juegos que convertían las tardes en aventuras compartidas. Desde pequeño, David albergó grandes aspiraciones. Soñaba con ser arquero profesional, como explorar misterios antiguos como arqueólogo y conformarse como psicólogo para acompañar a otros en sus dolores. Más que títulos, deseaba crecer como un joven capaz de tender puentes entre el dolor ajeno y la esperanza propia. Su generosidad cotidiana lo distinguía. Vecinos relatan que con apenas 10 años lo veían ayudar a doña Marta a cargar bolsas del mercado por las empinadas escaleras de la unidad. A media tarde, compartía su bicicleta con jóvenes que no tenían, enseñándoles a pedalear con paciencia y recibiendo a cambio sus risas llenas de gratitud. En el colegio, Miguel Cervantes Saavedra, su segundo hogar, pronto se ganó la confianza de profesores y compañeros. Fue elegido delegado de curso en 8º grado por su capacidad de mediar en discusiones y proponer actividades que unían a la comunidad estudiantil. Durante simulacros de evacuación, su voz calmada y gesto decidido guiaron a sus compañeros hasta el punto de encuentro, sorprendiendo a docentes y autoridades. Estos primeros gestos de solidaridad fueron el prólogo de una vida marcada por la empatía y la entrega. Ese joven, de sonrisa franca y corazón abierto, es el mismo cuyo recuerdo se alzará contra el olvido cuando su historia se torció en tragedia. David y Sara se conocieron al inicio del bachillerato, cuando él tenía 13 años y ella 15. Según la madre de David y amigas cercanas, Sara tenía un pasado difícil, abandono materno, hogares sustitutos, discriminación por identidad y una soledad constante. David fue el primero que la escuchó sin juzgarla. Recuerdan quienes los vieron juntos. De esa empatía nació un primer amor adolescente, intenso, frágil y dependiente. En 2022, tras una discusión alimentada por rumores, Sara descubrió en el celular de David un mensaje provocador de una expareja suya. Dominada por los celos, agredió a David con empujones y manotazos delante de otros estudiantes. Los padres, alarmados, pidieron al colegio que los separaran de curso y prohibieran su contacto. David vivió entonces casi un año de profunda tristeza y retraimiento. Perdió la alegría, se volvió triste y callado, y pasaba horas solo, revisando mensajes viejos o asomado a la ventana. Fue en ese periodo cuando ocurrió el episodio del hámster. Ante David y varios compañeros, sin que mediara ningún adulto, Sara aplastó con el pie el hámster de David, su mascota más querida. Los testigos quedaron conmocionados y guardaron silencio. Para forenses y psicólogos consultados después, este acto fue un foco rojo gravísimo. No solo respondía a celos,
sino que simbolizaba su incapacidad para canalizar emociones y un indicador de agresión futura. El episodio fue devastador. Mi hijo nunca volvió a ser el mismo, recuerda Lisette Juliana Monroy, madre de David. Le pegó 2 en la cara al niño. Nosotros con el papá de Esteban, al enterarnos de recientemente el hecho de que ella le pega a él, nosotros fuimos hasta la casa de la señora a hablar con ella, que era lo que había pasado, que porque Sara tenía ese comportamiento, que no sé qué. Pero pues sí, a raíz de eso nosotros le prohibimos totalmente la amistad con Sara. El colegio Miguel de Cervantes Saavedra canalizó a Sara en orientación, pero el seguimiento apenas duró 3 semanas y no incluyó un plan de acompañamiento familiar. A principios de 2023, Sara buscó a David, le pidió perdón y juró cambiar. Él, convencido de poder ayudarla, aceptó retomar la relación. La pareja alternó gestos de cariño con reproches, celos y silencios que los herían. David se apartó de sus pasiones y amigos, centrando toda su atención en ella. Era un martes de nubes grises cuando Sara llegó alterada al colegio. Buscó a David y antes de subir al piso más alto con intención de arrojarse, le dio un abrazo largo y silencioso. Ese abrazo me heló la sangre, confesó David más tarde. Acto seguido, subió escaleras arriba. David entendió el peligro y la siguió, logrando detenerla justo a tiempo. Los profesores la canalizaron a un centro de atención psicológica, donde permaneció semanas bajo vigilancia. Durante ese tiempo, David la alentaba con mensajes diarios, prometiendo esperarla y mantenerse a su lado. El tratamiento no duró lo suficiente. Sara huyó del centro antes de completar el proceso y regresó junto a David. El vínculo se tomó aún más doloroso. Sara mezclaba gestos de afecto con reproches. «Me quitaste la libertad». David, visiblemente afectado, se encerró en sí mismo, convencido de que su bienestar dependía de ella. En este tramo final, Sara mostró señales aún más alarmantes. Portaba objetos peligrosos al colegio, intimidaba a otros jóvenes y transformaba su apariencia de forma abrupta. Ninguna intervención logró contenerla. Las advertencias quedaron sin atender y el ciclo tóxico prosiguió hasta la tragedia de 2024. El 8 de mayo de 2024, desde la mañana, David estuvo inquieto. Esa fecha no era cualquier día. Después de semanas de distancia, volvería a ver a Sara, su exnovia, motivado por la promesa de que podrían empezar de nuevo. Ese mismo día, asistió a una reunión con la orientadora del colegio. Dejó su cédula y su celular en casa, como si fuera una jornada rutinaria. Ahí es donde él nos pone a la orientadora y a mí tranquilas, porque él había tomado totalmente la decisión de alejarse de Sara, porque nosotras ya sabíamos que se había vuelto a hablar con Sara, pero donde él tiene la decisión de que no más con Sara. Y al caer la tarde, eran las 5:45 p.m. Con algo de nerviosismo, pidió permiso a su madre para salir a caminar con Sara y, según creyó, con algún amigo más. Ese día, según testimonio de su madre en varias entrevistas, David revisó su ropa varias veces antes de salir y preguntó si podía llevarle a Sara la pulsera que ella le había regalado cuando eran pareja, diciendo: «A lo mejor esto ayuda a que todo vuelva a ser como antes». La madre notó el detalle y recuerda que la despedida fue distinta. David la abrazó más largo que de costumbre y prometió volver antes del anochecer. El cielo gris de esa tarde de mayo presagiaba inquietud. Lo que nadie imaginaba era cuán lejos llegaba el engaño detrás de esa invitación. Sara, junto a Carlos, un amigo suyo de 14 años totalmente ajeno a la vida de David, pero convertido en su cómplice, había planeado cada detalle con una frialdad difícil de entender. Al verlo llegar, David sintió un sobresalto, preguntándose por qué Sara lo había incluido en la invitación. Que ella le quería mostrar una casa abandonada que había por esos lados. Mi hijo le pregunta que si ella ya había ido a este lugar, que si ella ya conocía este lugar, y pues ella, para darle seguridad, le dice que sí. Durante la mañana, Sara y Carlos intercambiaron mensajes coordinando el punto exacto de entrada a la zona de propiedad privada.
pactando evitar cualquier cámara o mirada de vecinos. Incluso, según audios entregados a la fiscalía, Sara advirtió: que nadie vea por dónde vamos. Si preguntan, di que estamos en el parque. Propiedad privada era conocida entre los jóvenes de la comunidad como un laberinto de ramas y pastizales junto al río Tunjuelito, donde el rumor del agua y los crujidos del viento podían ocultar cualquier sonido. Al atardecer, la zona era particularmente solitaria y el aire húmedo dificultaba oír voces desde la calle. Las autoridades y vecinos la consideraban peligrosa, pero en esa tarde la elección no fue casual, sino completamente calculada. Llegan aquí a este lugar. Sara le dice a Carlos que le tape los ojos, que ella tiene una sorpresa para él. Pues efectivamente Carlos le tapa los ojos a Esteban y ella procede a hacer este acto tan horrible. El ambiente en casa de David era de ansiedad creciente. Su madre recuerda que él había preferido dejar ambos, la cédula y el celular, sobre la mesa, a pesar de nunca salir sin ellos. Para ella, ese detalle fue inquietante, pero David insistió en que a esa hora no había problema y que volvería pronto. En el colegio, algunos compañeros notaron a Sara particularmente reservada, vestida completamente de negro y con una expresión seria, muy distinta a otros días. Su postura y su forma de caminar ese día, según un alumno entrevistado por prensa local, era de alguien que ya lo tenía todo decidido. Durante semanas, antes de ese día, Sara había reconstruido cuidadosamente la confianza con David mediante mensajes, promesas y la supuesta preparación de una sorpresa, al tiempo que tejía una coartada para no levantar sospechas. También avisó a otros compañeros sobre qué responder si algún adulto preguntaba por ellos, construyendo así un velo de normalidad alrededor de sus movimientos. Las cámaras del barrio, el 8 de mayo, solo registraron el principio de la historia. Los 3 adolescentes saliendo juntos hacia la zona prohibida. En las imágenes rescatadas de seguridad, David camina con cierta timidez. Sara mira al suelo y Carlos avanza serio, alejado de los otros dos. Tras cruzar el umbral cubierto de vegetación, el rastro de David se pierde para siempre. Solo Sara y Carlos regresan horas después, caminando en silencio. 2 horas después, el chat de WhatsApp de David quedó en silencio definitivo. Para la madre, que buscaba sin éxito respuestas y veía en él, en línea, desaparecer, se encendió la alarma más profunda. Sentí un vacío en el pecho, una angustia que nunca había sentido. Su tía, sintiendo esa misma inquietud, se sumó rápidamente a la búsqueda. Ninguna de las dos podía imaginar que esa jornada marcada por la confianza había sido cuidadosamente orquestada para llevarlo directo a la tragedia. Esa misma noche, mientras el vacío se adueñaba de la casa, el celular de David olvidado, la luz del pasillo encendida y el eco de la puerta cerrándose sin regreso, su familia comenzó una carrera contra el tiempo y la indiferencia. La respuesta policial, debe esperar 72 horas, cayó como una sentencia fría. La noche de Usme fue testigo de calles recorridas por linternas, voces que llamaban en vano, y un grupo de familiares y amigos, encabezados por su madre y padrastro, revisando cada rincón, cada parque, cada baldío. Camilo Torres, su padrastro, incluso utilizó un dron para sobrevolar la ribera del río y zonas de difícil acceso, captando imágenes que más tarde serían clave en el hallazgo. En la madrugada del 9 de mayo, un primer informe de cámaras reveló algo inesperado. El vehículo de Carlos había sido captado a casi 2 kilómetros de propiedad privada, donde supuestamente habían dejado a David. Esa pista obligó a la policía a intervenir de inmediato, pese al plazo de 72 horas, y reajustar sus líneas de búsqueda. La comunidad digital no tardó en movilizarse. Grupos de WhatsApp y Telegram se llenaron de avisos de búsqueda, fotos de David, mapas improvisados y audios cargados de ansiedad. En redes sociales, decenas de jóvenes publicaron historias e imágenes, logrando en pocas horas que el barrio entero supiera del paradero desconocido. Mientras tanto,
Diferentes sectores del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra hicieron cadenas y vigilias en la plazoleta del barrio para acompañar a la familia e insistir en la urgencia de la búsqueda. Al ver que la información y la angustia crecían, Sara y Carlos, desde la mañana siguiente, comenzaron a fabricar el engaño digital. Su plan, preparado desde días antes, consistió en escribir y simular una conversación de WhatsApp, coordinando cada frase por teléfono para evitar contradicciones. Tan raro, pero si nosotros lo dejamos en el mirador, escribió Sara. Y Carlos respondió: ¿Dónde estará? Ya estoy preocupado. Incluyeron detalles de una supuesta despedida en el mirador de Miravalle, pese a que videos de seguridad ya los ubicaban a los tres saliendo junto hacia propiedad privada y mostrando solo a Sara y a Carlos de regreso después del atardecer. Sin embargo, el fingimiento pronto mostró grietas, las respuestas demasiado coherentes, la serenidad poco natural frente a la desesperación y la falta de participación activa en la búsqueda llamaron la atención de las amigas de David, especialmente de Angie Rodríguez, quien, con la intuición de quien conoce la dinámica de los chats juveniles, advirtió que las conversaciones se sentían forzadas y los horarios de respuesta no eran realistas. Fue ella quien insistió en revisar capturas y audios, ayudando a los padres y a otros amigos a entender que estaban ante una manipulación calculada. En la madrugada y primeras horas del 9 de mayo, la madre volvió a buscar a Sara en casa. Esta vez la encontró reticente, con una maleta lista y vestida para salir. Cambió varias veces su versión de los hechos. Primero negó, luego inventó una discusión y después repitió frases similares a las del chat falsificado, aumentando las sospechas. Y Sara solamente dice que a Esteban lo que pasa es que los iban a robar y que a Esteban lo apuntan y lo dejan botado. Ella me dice que lo que pasó fue que salieron 4 encapuchados, que los iban a robar y que los 4 encapuchados cogieron fue a Esteban. Y le dije: usted me lo... Usted, yo sé que fue usted. Ella comenzó: ay no, o sea, así como lo estoy haciendo, ni siquiera una lágrima le salió a ella. Un conocido de la familia relató a la prensa que Sara se preparaba para huir. El ambiente era de vigilia y ansiedad. Casas con luces encendidas toda la noche, grupos de mujeres rezando en la calle, publicaciones virales con la cara de David recorriendo hasta barrios cercanos. Entonces llegó el momento de quiebre. La madre, exhausta y temblorosa, rompió en llanto frente a una cámara amateur durante una vigilia en la plazoleta. El video, compartido masivamente, mostró su desesperación y desencadenó una reacción inmediata de las autoridades que intensificaron la búsqueda con equipos especializados y perros de rastreo. La última conexión de WhatsApp a las 9:10 p.m. del 8 de mayo se convirtió en una frontera invisible. Después de esa hora, ninguna señal de vida. Pero la familia y los amigos no se resignaron. Construyeron una red de vigilancia espontánea y comunitaria que, combinada con las nuevas pistas y la presión pública, permitió poco a poco desenmascarar el plan de los responsables y allanar el camino para la verdad. El 10 de mayo de 2024, tras días de angustia y esperando una respuesta oficial que nunca llegó, la familia de David decidió actuar por cuenta propia. Camilo Torres, su padrastro, piloteó un dron sobre la espesa vegetación junto al río Tanjuelito, hasta que una silueta sospechosa en la maleza despertó nuevas esperanzas y temores. Sin dudarlo, Yuli Nocua, la tía de David, se abrió paso entre el pastizal cerrado, descendiendo la pendiente del cauce, abriéndose camino entre el lodo y las ramas. Guiada por la imagen del dron y la fuerza del amor, llegó antes que nadie al lugar señalado. Fue Yuli quien vio primero el cuerpo de David. Por un instante, impulsada por la incertidumbre y la esperanza, pensó que aún podía estar vivo. Con el corazón latiendo con fuerza, intentó levantarlo y lo llamó con ternura.
aferrándose a la idea de poder llevarlo a un hospital y rescatarlo del destino que tanto temían. Solo al notar la frialdad y el peso de la realidad entendió la magnitud de la tragedia. El aire olía a tierra húmeda y barro removido, mientras el zumbido lejano del dron se mezclaba con el rumor del río. Aquel rescate no fue solo físico, sino un acto de coraje y dignidad familiar. Julie, sola y desbordada por el dolor, recuperó a David con sus propias manos antes de que llegara la policía. Muy maltratado, estaba apoyado por todo su cuerpo, estaba con cortadas en todo su cuerpo. Tenía un hueco en su frente, en su carita tenía cortadas, su estómago tenía sus ojos por fuera. Está como nunca pensé haberlo visto. Del 11 al 31 de mayo de 2024, tras el hallazgo de David, la investigación policial cobró un nuevo ritmo, empujada más por la presión social y la indignación pública que por la iniciativa institucional. El caso atrajo la atención de medios y autoridades, y varios actores comenzaron a encajar el complejo rompecabezas de versiones y pruebas que se habían acumulado desde el día de la desaparición. El papel de Angie Rodríguez fue crucial. Hermana del mejor amigo de David, fue la primera en notar detalles inquietantes en la versión de Sara y Carlos, la exnovia y el amigo cercano de David. Angie los confrontó directamente. Detectó mensajes de WhatsApp con horarios inconsistentes, frases extrañas y una actitud evasiva en ambos. Bajo el escrutinio de Angie y la comunidad, Sara respondía con una calma incómoda, a veces esquivando las miradas o sonriendo de forma ajena al dolor colectivo. Carlos titubeaba, exhibía cortes en el brazo, y sus explicaciones no convencían a nadie. Se analizaron cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran a David ingresando con Sara y Carlos hacia un lote enclavado en la maleza, pero solo ellos dos regresan poco después. Las autoridades registraron que el celular de David fue apagado a las 9:10 p.m. en el barrio de La Aurora. El supuesto chat posterior con frases como «Tan raro, pero si lo dejamos en el mirador, ¿dónde estará?», resultó ser una fabricación, ya que los metadatos digitales, como mencioné antes, probaron que fue escrito en otro momento para intentar construir una coartada. El giro judicial llegó al final de mayo, el 30. Sara fue capturada por la fiscalía en el barrio Santa Fe. Carlos, acolado por las pruebas y la presión social, optó por entregarse de forma voluntaria. Ambos adolescentes admitieron ante las autoridades judiciales su responsabilidad y explicaron cómo planearon y ejecutaron el crimen, además de los intentos sistemáticos por despistar a la familia. La confesión pública de los hechos, amplificada por la cobertura mediática, cerró el ciclo de incertidumbre y alimentó el sentimiento de traición entre los vecinos y allegados, quienes habían compartido lágrimas y rezos con los mismos autores del crimen durante los homenajes y vigilias. La investigación documentó la premeditación, el encubrimiento y la manipulación de la narrativa digital, dejando claro el daño causado no solo por el crimen, sino por el engaño intencionado. La justicia, aunque llegó, no trajo consuelo pleno. Para la familia y la comunidad, el esclarecimiento judicial fue apenas el inicio de otro duelo, el de la confianza perdida, el de la necesidad de transformar dolor en memoria activa y en demanda real de protección para los jóvenes. Ya que estamos hablando de un asesinato, no estamos hablando de un robo ni nada de eso por el estilo, sino que le quitaron la vida pues al que más uno amaba, ¿no? Entonces se me hace muy duro, muy difícil de lograr entender a los padres y a los abogados de ellos por esta razón, porque mi hijo lo tenía todo, mi hijo tenía amor, tenía muchas cosas que lo hacían un niño muy diferente y único, y hoy no lo tengo. Entonces el dolor que ellos dejaron, no solamente en mí, sino en toda mi familia, en la comunidad, es más grande que 7 años. Entonces da tristeza, da rabia, porque
7 años no son nada a comparación de lo que ellos pueden hacer de aquí en adelante y que tras del hecho quieran apelar. El 20 de junio de 2025, tras meses de investigación y la confesión de los responsables, llegó la audiencia final ante un juez penal para adolescentes. Para la madre de David, Lisette Monroy, fue un calvario escuchar, en voz de los acusados, la secuencia y los móviles del crimen. Tuve que escuchar cómo mataron a mi hijo. Pedía por favor que no le hicieran más daño, pero siguieron. Ninguna condena se compara con el vacío. En sala de juicio, la fiscalía y los peritos detallaron. El lugar fue elegido por su aislamiento y falta de vigilancia. Era propiedad privada, no hay paso, ahí nadie escucha. A David le pidieron taparse los ojos con el pretexto de una sorpresa. En ese instante, Sara extrajo la navaja negra y le causó las heridas letales. Carlos colaboró con el encubrimiento de la huida, el móvil, resentimiento guardado, celos y premeditación, evidenciada por el chat fabricado y las pruebas forenses. El fallo fue directo. El juez dictó la pena máxima para menores según la ley colombiana, 7 años de reclusión en centro especializado. La defensa apeló buscando reducción de pena, lo que provocó aún más indignación social. Lisette Monroy, con la voz quebrada, lo resumió así: eso es una burla. La vida de mi hijo la compensaron con 7 años. No hay lógica, no hay consuelo. El veredicto cerró el expediente judicial, pero abrió una grieta aún más profunda en la confianza de la familia, quienes sintieron que la justicia no puede equiparar la pérdida y responder al dolor social que el caso provocó. Soy Juliana Monroy, madre de David Esteban Nocua Monroy. Quiero comunicarles que hoy se dictó sentencia a los jóvenes que le arrebataron la vida a mi hijo. 7 años de internamiento en un centro especializado para menores. Como madre, agradezco profundamente al juez, al despacho judicial y a la fiscalía por su valentía, por no ceder ante la presión y por escuchar el clamor de quienes hoy lloramos a un ser que jamás debió morir así. Sin embargo, aunque hubiese sido la pena máxima de 8 años, nada de eso se compara con el vacío eterno que dejaron. Ninguna condena es suficiente frente al dolor de perder a un hijo de la manera más cruel e injusta. Lo que más duele es ver cómo los abogados y padres de los victimarios insisten ahora en apelar, exigiendo rebajas de pena, como si la vida de David pudiera compensarse con beneficios jurídicos. Siendo ya la ley muy lapsa para un hecho tan atroz como el cometido por estos menores, me surgen preguntas. ¿Les parece poco 7 años? ¿Son conscientes de que yo no volveré a ver a mi hijo? ¿Dónde quedó la humanidad? ¿En qué momento se perdió la empatía? A David nadie le ofreció rebajas, nadie pensó en no hacerle tanto daño, nadie pensó en detenerse y no matarlo, nadie pensó en que nos destrozarían la vida. No se engañen, esto no fue un error de jóvenes en formación, esto fue crimen premeditado y cometido con sevicia. En muchos países, con leyes justas, esto habría significado una pena de cadena perpetua. Acá en Colombia solo se contempla una sanción tan baja que raya en el insulto, pero aún así los abogados defensores de estos jóvenes, sus familiares, insisten en apelar la decisión del honorable juzgado como si sus hijos fueran las víctimas. Hoy, en medio del agradecimiento por una decisión judicial justa, también levanto mi voz con firmeza. No es posible que quienes causaron tanto sufrimiento esperen indulgencias. La justicia no puede ser cómoda para los culpables, mientras siga siendo
devastadora para las víctimas. Gracias a todos los que me han acompañado en este tedioso y doloroso proceso y a todos aquellos que han sido víctimas de menores se unan a mí para que nuestra voz se escuche y estas leyes sean más rigurosas. Muchas gracias. De junio a agosto de 2025, el caso de David Nocua transformó el ambiente en el sur de Bogotá. El temor se instaló entre pequeños y adolescentes, sin espacios como el Centro Social Cuyeca. Muchos preguntaban con miedo, ¿y si me pasa lo mismo? Al anochecer, el centro quedaba casi vacío. Las luces temblaban sobre rostros exhaustos, mientras el silencio recorría los bancos tras la última sesión de terapia grupal. La incertidumbre aumentó ante la falta de redes de apoyo. Padres y docentes denunciaron que solo había 4 psicólogos para más de 3.000 estudiantes, un número claramente insuficiente para contener la ansiedad, el duelo y el pánico. Recorría las aulas después del crimen. La familia de David, su madre Lisette, la tía Yuli, el padre y activistas del barrio, encabezó homenajes y exigencias públicas. Reclamo urgente de protección real y efectiva para menores. Solicitud de más acompañamiento psicosocial en escuelas. Exigencia de endurecimiento legal para crímenes cometidos por adolescentes. Consolidación de la memoria viva en murales, jornadas escolares y acciones barriales. El caso también visibilizó el drama de sus victimarios. La historia de Sara, marcada por abandono, bullying y falta de acompañamiento adulto, fue abordada en medios como alerta ante la fractura social que multiplica la violencia entre jóvenes. David Esteban Nocua, joven generoso y alegre, quedó grabado para siempre en el corazón de Usme. Su nombre ilumina murales, velatones, jornadas de memoria y el compromiso de quienes luchan para que ninguna otra historia termine en el silencio, la soledad o la impunidad. Cada abril, el mural cobra vida con el aroma fresco de pintura y flores recién depositadas por los estudiantes junto a su retrato. Aunque la sentencia generó rabia y frustración, 7 años, eso no es justicia. Mi joven no regresa, declaró la madre. La lección máxima fue colectiva, en los lazos de la familia y el barrio, en la fuerza tranquila de quienes no se resignan. Usme encontró cómo la memoria se convierte en trinchera, en faro y en semilla de comunidades más seguras. Hoy, el caso de David Esteban Nocua se cuenta para denunciar, aprender y transformar. Es símbolo y llamado a no dejar nunca solo a los jóvenes que sueñan en medio de la adversidad. Un sistema saturado y desarticulado dejó la búsqueda inicial en manos de la familia. La escuela, en teoría un espacio seguro, no pudo activar alertas ni brindar intervenciones efectivas, revelando un déficit estructural en inversión social y coordinación interinstitucional. Este caso deja preguntas urgentes. ¿Cómo garantizar atención psicológica adecuada a jóvenes en contextos vulnerables? ¿Qué mecanismos interinstitucionales deben fortalecerse para prevenir tragedias similares? ¿Puede la justicia juvenil equilibrar reparación, prevención y responsabilidad real? David no puede ser un dato más en la estadística. Su historia reclama al sistema escolar, social y judicial que asuma sus errores y pase de indiferencia a la acción colectiva. La verdadera prevención se construye con presencia, recursos y compromiso comunitario, no con silencio ni soledad. ¿Consideras que la justicia aplicada fue suficiente? ¿Crees necesario ajustar la responsabilidad penal de menores en estos casos? Respóndeme en comentarios. Quiero escucharte. Quiero leerte. Comparte tu opinión y exige, con nosotros, que ningún joven quede desprotegido. Justicia real, prevención efectiva y ningún joven sin defensa. Vecinos organizaron rondas de oración, flores, mantas y cartas. Voluntarios lograron más de 800 firmas presentadas en la alcaldía local y defensoría, exigiendo la activación urgente de la alerta rosa y una reforma de los protocolos de búsqueda infantil. El 13 de mayo, en audiencia pública, la Defensoría y la Secretaría de Seguridad admitieron fallas y prometieron: revisaremos a fondo los protocolos. Habrá resultados concretos en 30 días.
La Secretaría de la Mujer movilizó psicólogas al colegio y talleres de atención a estudiantes y padres. El 15 de mayo, la Marcha Blanca atravesó la avenida principal de Usme, en silencio, con globos y pancartas. Periodistas narraron: una localidad entera exige cambios para no olvidar. Más allá de los hechos, la figura de David permaneció viva, en cada espacio. El mural que comenzó en el patio escolar se transformó en altar de memoria. Cada semana, jóvenes pegaban dibujos, cartas y balones recordados con su nombre. David, te recordamos en los recreos. Hicimos un gol por ti. Profesores reconstruyeron su figura. Siempre buscaba que ninguno se quedara solo. Él era el primero en animar y en calmar peleas. La historia de David Esteban Nocua no debe quedar solo en el recuerdo de un barrio. Es el reflejo de miles de jóvenes que crecen sin escucha ni protección. La justicia dejó vacíos y heridas profundas que ningún fallo podrá reparar, pero el silencio nunca puede ser la respuesta. Después del juicio, los responsables cumplen su condena en centros especializados para menores. Aunque la ley establece programas de reintegración y educación dentro de estas instituciones, hasta agosto de 2025, las familias de las víctimas y la comunidad han manifestado poca confianza en que estas medidas realmente prevengan nuevas tragedias o logren una reparación genuina. Las actualizaciones oficiales señalan que por el régimen penal juvenil colombiano, los implicados podrían acceder a beneficios de resocialización anticipada, pero no se ha informado sobre avances concretos en su rehabilitación o cambios profundos en el sistema. Hoy necesitamos levantar la voz colectiva para que ninguna historia como la de David se repita, para exigir leyes y protocolos que protejan realmente a las víctimas, para que los delitos graves cometidos por menores reciban respuestas proporcionales, restaurativas y efectivas, no solo formalidades. Te invito a dejar tu opinión y abrir el debate. ¿Crees que la ley protege de verdad en estos casos? ¿Qué debería mejorar sobre la responsabilidad penal de menores y la reintegración de quienes cumplen condena? ¿Qué formas de prevención y acompañamiento harían la diferencia? La historia de David nos obliga a mirar sin miedo la realidad de nuestros jóvenes. El mayor peligro no siempre viene de desconocidos. A veces, la traición y el daño nacen de quienes más confianza inspiran. Escucha a tus hijos. Detecta señales de malestar o aislamiento. No minimices cambios emocionales ni los atribuyas solo a etapas o dramas. Hablen sobre límites, sobre la importancia de pedir ayuda, incluso si el temor o la presión vienen de un amigo, pareja o conocido. Como adultos, es nuestro deber involucrarnos, mirar más allá de lo obvio, acompañar, preguntar, intervenir. La prevención comienza antes de que el peligro se haga visible. No confíes ciegamente, no te quedes callado. La protección real solo es posible con presencia, comunicación y acción constante. Que la lección de David sea clara: la indiferencia y el silencio nunca serán aliados de la justicia ni de la seguridad. Informa, dialoga, cuida. Solo así podemos impedir que estas historias como esta se repitan. Y bueno amigos, hasta aquí la historia de David Esteban Nocua. Muchas gracias por apoyar al canal La Voz de las Víctimas y por apoyar este caso. Muchas gracias por escribir justicia y exigir justicia para David. Espero que estas leyes se cambien porque, aunque sean menores de edad, ya tienen conciencia de lo que hacen. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienes algún caso del que quieres que yo hable, comenta en comentarios, porque siempre los leo y les doy corazón, encantada de leerlos y muy agradecida con ustedes. Nos vemos en el próximo caso y que estés muy pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.